Lo encontraron tirado boca arriba en el suelo del vestidor, con una toalla mojada presionada contra la cara, el cinturón desabrochado y las uñas quebradas de tanto intentar rasgar el piso. No había ventanas rotas ni señales de robo, pero el cuerpo hablaba por sí solo. Nadie entró ni salió, pero algo dentro de ese camerino fue mucho más que una simple discusión. Hollywood sabía cómo ocultar lo incómodo. Lo que pasaba tras bambalinas no era para el público. Contratos firmados en pasillos, fiestas que se salían de control y rumores que valían más que una carrera. Algunos sabían demasiado, otros no quisieron seguir el juego. Y a varios, simplemente, los borraron del mapa. Este video no es ficción. Son 10 asesinatos del cine clásico de Hollywood que nunca se resolvieron. Muertes que no aparecen en los especiales de aniversario, pero que marcaron para siempre los pasillos de los estudios. Actores y actrices que lo tenían todo, hasta que cruzaron una línea que nadie menciona, pero todos conocen. Era actriz de comedia, carismática y querida. Tenía su propio restaurante en Sunset Boulevard y solía codearse con productores, mafiosos y estrellas. En diciembre de 1935 apareció muerta dentro de su coche, en el garaje de un conocido suyo. El motor seguía encendido. Dijeron que fue monóxido, pero el cuerpo tenía moretones, sangre en la boca y la posición no encajaba. Todo parecía una escena montada a prisa. Había discutido con su exnovio días antes. En una fiesta reciente, alguien la escuchó decir que sabía cosas que podían hundir carreras. Lo que pasó detrás del camerino no quedó registrado en ningún libreto. La policía cerró el caso como accidente sin interrogar a fondo a los involucrados. Nadie fue arrestado. El expediente se enfrió. Y Hollywood, como siempre, prefirió mirar hacia otro lado. George Reeves era Superman en la pantalla, pero en la vida real estaba atrapado. En 1959, fue encontrado muerto en su cama con un disparo en la cabeza. Dijeron que fue que se quitó la vida, pero la puerta estaba cerrada, el arma sin huellas y el casquillo en un lugar ilógico. Había invitados en la casa, todos dieron versiones distintas, y su prometida tardó 5 minutos en subir tras oír el disparo. Reeves seguía en contacto con Toni Mannix, la esposa del vicepresidente de MGM. Se decía que la relación terminó mal. Él quería alejarse del personaje de Superman y empezar de nuevo, pero no todos querían dejarlo ir tan fácil. Nunca se abrió un caso formal, y las dudas quedaron flotando. Murió en silencio, sin justicia, y rodeado de sonrisas falsas que no estaban en el guión. Tenía 27 años cuando desapareció. Dijo que iba a ver a su exmarido para hablar del pago de la pensión. Nunca volvió. Días después, encontraron su bolso en Griffith Park, con una nota que decía: Kirk, no puedo esperar más. Dr. Scott dice que todo va bien. Nadie supo quién era el doctor. Kirk Douglas negó conocerla, aunque habían trabajado juntos semanas antes. Su cuerpo nunca apareció. La policía no tenía pruebas, así que cerró el caso. Pero había algo más. Jean había comentado con amigos que estaba embarazada. Algunos decían que el padre era alguien muy conocido y casado. En los estudios, el silencio fue inmediato. Ningún compañero quiso declarar. La historia se desvaneció como si nunca hubiera existido. Y el nombre de Jean quedó como un susurro que nadie quiso volver a escuchar. Fue una de las primeras actrices latinas en conquistar Hollywood. Exuberante, atrevida, y con una personalidad explosiva, logró triunfar en una industria que no perdonaba el acento. En 1944 fue encontrada muerta en su cama, junto a una pila de pastillas y flores esparcidas por la habitación. La versión oficial decía que había tomado la decisión por desesperación amorosa. Pero las versiones empezaron a chocar desde el primer minuto. Algunos rumores decían que estaba embarazada y que el padre, un joven actor europeo, la había rechazado. Otros afirmaban que fue hallada en el baño, en una escena muy distinta a la presentada públicamente. La autopsia reveló rastros de comida en su garganta, lo que contradecía la idea de una muerte tranquila. Se llegó a hablar de encubrimiento para proteger la imagen del estudio. Lo que pasó detrás del camerino esa noche nunca fue aclarado. Lupe fue enterrada con glamour, pero su final sigue siendo un rompecabezas que nadie se atrevió a armar completo. Fue conocida para siempre como la Dalia Negra. En enero de 1947, su cuerpo fue encontrado partido en dos, drenado de sangre y posado como una escultura.
No había una sola gota en la escena. El corte fue limpio, quirúrgico, como si el asesino supiera exactamente qué hacía. Nadie oyó gritos. Nadie vio nada. El caso fue tan perturbador que la policía filtró fotos para forzar una pista. Elizabeth quería ser actriz. Frecuentaba estudios, fiestas y hombres con poder. Lo que pasó detrás del camerino nadie quiso contarlo. Hubo sospechosos, pero nunca pruebas sólidas. Algunos decían que sabía cosas. Otros, que estuvo con alguien que no debía. Su historia fue utilizada por la prensa y olvidada por los que la conocían. Murió sola, sin justicia, y con una sonrisa dibujada por alguien que jamás pagó por lo que hizo. ¿Crees que el asesino de la Dalia Negra fue protegido por alguien poderoso? ¿O simplemente fue más inteligente que la policía? Fue ídolo del cine mudo y una de las primeras figuras latinas en Hollywood. En 1968, lo encontraron muerto en su casa con el rostro destrozado y una vela metálica empujada dentro de la garganta. 2 hermanos dijeron que solo querían robarlo, pero la violencia fue personal. No hubo señales de robo, solo una escena descontrolada con signos de tortura. Él los había recibido voluntariamente. La versión oficial no explicó por qué lo golpearon hasta matarlo. Dicen que uno de los agresores mencionó haber recibido una orden para asustarlo. Lo que pasó detrás del camerino esa noche no fue improvisado. El juicio fue rápido, y el caso cerrado sin tocar los nombres que aparecían en su libreta de contactos. A Hollywood le convenía apagarlo todo. Y lo hizo. Fue hallada flotando en el mar en 1980 y uno tras caer de un yate donde estaba con su esposo Robert Wagner y Christopher Walken. Dijeron que fue un accidente, pero tenía golpes en el rostro y moretones en los brazos. Esa noche hubo gritos, discusiones y un silencio que nadie quiso romper. El capitán del barco declaró años después que Wagner no permitió buscarla de inmediato. La investigación fue reabierta, pero sin consecuencias. Wagner fue señalado como persona de interés, pero nunca enfrentó cargos. Lo que ocurrió esa noche quedó hundido con ella. Y en Hollywood, cuando no hay cámara grabando, nadie quiere saber la verdad. Bob Crane, estrella de Hogan's Heroes, apareció con el cráneo destrozado en su apartamento. No había señales de robo, pero sí muchas cintas grabadas sin permiso con mujeres distintas. El principal sospechoso fue su amigo y cómplice, John Carpenter, quien lo acompañaba en fiestas privadas, hoteles y grabaciones clandestinas. Había sangre en el coche de Carpenter y un cable similar al del crimen, pero la tecnología de la época no permitió confirmar nada. Años después, fue llevado a juicio, pero lo declararon inocente. Lo que pasó detrás del camerino nunca salió a la luz. Las cintas fueron ocultadas, algunas destruidas, y el caso se cerró sin justicia. Bob quería dejar esa vida atrás, pero lo callaron antes. En Hollywood, cuando decides dejar el juego termina contigo. Salía de una clase de actuación cuando un coche se detuvo junto a ella y su compañero. Sin mediar palabra, les dispararon a quemarropa. Ella murió en el acto. Él, malherido, alcanzó a decir que no fue un robo. No les pidieron nada. No hubo discusión. Solo balas. La escena fue limpia y rápida, como una ejecución. Nadie fue arrestado. La policía sugirió que fue un crimen al azar, pero nadie creyó esa versión. Bárbara había comentado días antes que sentía que alguien la seguía. No había enemigos conocidos, ni motivos evidentes, pero su muerte se silenció sin más. Hollywood no lloró por ella. Solo pasó al siguiente programa. Fue encontrada muerta en su cama en 1948. Tenía pastillas cerca y una nota de despedida. La versión oficial dijo que se quitó la vida, pero el detalle incómodo fue quién la encontró. Rex Harrison, su amante casado. Habían discutido fuerte esa noche. Él tardó 8 horas en llamar a alguien. Cuando llegó la policía, la escena ya estaba tocada. La nota era extrañamente perfecta, sin tachones ni angustia. Harrison nunca fue interrogado a fondo. La industria lo protegió, y ella quedó como inestable. Carol le hablaba demasiado, y no sabía quedarse callada. En un sistema que premia el silencio, eso fue su sentencia. Su historia se cerró sin justicia, y sin crédito final. ¿Tú también crees que en Hollywood hay muertes que se escribieron fuera del guión y nadie se atrevió a leer en voz alta? Cuando miras una película clásica, piensas en diálogos perfectos, finales cerrados y actores inmortales. Pero lo que pasó detrás de cámaras a veces fue más oscuro que cualquier guión. Estos 10 casos no solo dejaron cuerpos, dejaron cicatrices en una industria que sabe callar mejor que actuar.
Hay historias que se apagan con un disparo, otras con una copa vacía, y muchas simplemente con un silencio pactado. Lo que une a todas estas muertes no es el crimen, es la impunidad, porque cuando el estudio quiere proteger su imagen, los secretos se entierran más profundo que los cadáveres. Y lo más triste es que a estas víctimas nadie les dio su escena final. Si quieres que sigamos revelando los rincones más turbios del Hollywood que nunca viste, dale subscribe al canal y prepárate para lo que viene, porque lo más aterrador aún no se ha contado.